Muy bien, bienvenidos sean todos y todas a este nuevo tema. El día de hoy hablaremos acerca de la formulación de la pregunta de investigación, siempre en el marco de la revisión sistemática. La pregunta de investigación es fundamental para cualquier proyecto, ya que guía todo el estudio y ayuda a encontrar respuestas valiosas. Es importante formular la pregunta de manera adecuada, de modo que sea clara, específica y aborde un tema relevante. Una buena pregunta de investigación debe ser lo suficientemente clara para poder permitir un estudio en profundidad, pero lo suficiente amplia para generar hallazgos significativos. Al desarrollar la pregunta, es clave tener en cuenta el contexto, los objetivos del estudio, las posibles implicaciones prácticas de los resultados. La formulación de la pregunta de investigación es un paso crucial que sienta las bases para todo el proyecto. Merece una reflexión cuidadosa y un refinamiento iterativo. Veamos cuáles son los elementos que tiene una pregunta de investigación en el contexto de una revisión sistemática. La pregunta de investigación es fundamental para guiar el estudio de manera efectiva, como ya lo he dicho. Los elementos claves deben incluir una buena pregunta de investigación son población o problema, intervención, comparación y resultados. En este video hablaremos con más detalle de cada uno de esos elementos. La población o problema describe el grupo de individuos o el problema específico que se investiga. La intervención se refiere al tratamiento, intervención o factor que se estudia. La comparación indica el grupo de control o la intervención alternativa que se compara con la principal. Los resultados especifican los resultados que se miden o evalúan en el estudio. Finalmente, tener claros estos elementos, P, I, C, O, ayuda a enfocar la investigación y asegurar que se abordan las preguntas más relevantes. Hablemos ahora de P, población o problema. En primer lugar, diremos que se hace referencia al grupo de estudio que se va a investigar, es decir, se especifica a las personas o los objetos. También hace referencia a una aplicación mucho más extendida, como es el contexto. Puede ser un país, puede ser una región o una institución. En línea a ello, también hace referencia a lo que vamos a estudiar de manera clara y concisa, es decir, al problema a investigar. Cuando hablamos del problema, nos estamos centrando a qué es aquello que vamos a investigar, qué es lo que tiene potencial en la investigación, qué es lo relevante. Al analizar este problema, esperamos poder y de ahí se mencionan los objetos o los hallazgos que uno ha alcanzado. Es decir, con esta manera de entender el problema o la población, nos va a orientar a establecer cuál es el problema o la población hacia dónde se va a trabajar. Segundo elemento. Vamos ahora a la intervención. Aquí se cubrirán 4 aspectos clave: técnica, herramienta, metodología y programa. Es decir, cuando aludimos a la intervención dentro del problema, se va a tener en cuenta cualquiera de estos elementos. Cuando hacemos referencia a la técnica, estamos hablando de la técnica artística, por ejemplo, a la pintura acrílica, al grabado o a la escultura. Es decir, aquello que puede dar respuesta a nuestro problema desde el punto de vista de la técnica. También puede ser desde el punto de vista de la metodología. Ahí se observará, por ejemplo, el método de enseñanza en artes o el aprendizaje basado en proyecto o el aprendizaje basado en juego, etc. Es decir, cualquier metodología que pueda responder al problema. También puede responder al problema herramientas.
Mencionaremos las herramientas, los materiales utilizados en la práctica artística, por ejemplo, llámese pinceles, arcilla, etc. También dentro de la intervención podemos encontrar programas, es decir, definiremos programas de estudio específico, talleres cerámicos, cursos de pintura, etc. Todos estos son elementos que podemos tener en cuenta al momento de armar la intervención. Recuerden que la intervención es la respuesta al problema, a la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Uno va a ir interviniendo, va a ir respondiendo. El tercer elemento es la C de comparación. La pregunta de investigación debe incluir una comparación para establecer un punto de referencia, para que así el análisis que se haga de los resultados tenga una mejor construcción. Esto puede ser un grupo de control, un método alternativo o un enfoque diferente, es decir, algo con lo que se pueda comparar. Por ejemplo, podemos comparar el uso de técnicas de dibujo digital con los métodos tradicionales de dibujo a lápiz y papel. Así, la comparación nos permite obtener el mejor impacto de la nueva técnica o el enfoque que se está estudiando. Es decir, se pone de relieve aquello que es motivo dentro de la intervención. Cuarto elemento, también los resultados, también llamado outcome. Se define al resultado como aquello que va a mostrarse luego de la intervención. Este nos permite medir el éxito justamente de lo que estamos estudiando. Así, definiremos métricas claras y objetivas que nos permitan hacer un seguimiento del proceso y del impacto de la intervención. El éxito de este proyecto se definirá en función del cumplimiento de estos resultados y de las métricas establecidas. Finalmente, es importante tener claros desde el principio los objetivos y los indicadores que utilizaremos para evaluar si hemos alcanzado bien o no el éxito en el plan planteado. Es decir, si se alcanzó el objetivo en la revisión sistemática. Veamos a continuación algunos ejemplos sobre diferentes tipos de preguntas para una revisión sistemática. El primero de ellos es sobre las artes plásticas. Escuchemos. En estudiantes de primer año de la Escuela de Bellas Artes, la introducción de la técnica de grabado en relieve con énfasis en la experimentación con materiales no tradicionales, comparada con la enseñanza tradicional, promueve el desarrollo de la creatividad, la capacidad de innovación y la conciencia ambiental. Esta es una pregunta para una revisión sistemática. La particularidad es que en esta pregunta debemos encontrar los 4 elementos que hemos estudiado. P por problema y población, I de intervención, C de comparación y O de outcomes o resultados. Veamos si están todos los elementos. Población, estudiantes del primer año de Escuela de Bellas Artes. Muy bien. Intervención, la introducción de la técnica de grabado en relieve en el currículo, con énfasis en la experimentación con materiales no tradicionales. Comparación, enseñanza tradicional del grabado en relieve. Outcomes, resultados, desarrollo de la creatividad, la capacidad de innovación y la conciencia ambiental en los estudiantes. Entonces, cuando tú quieras armar una pregunta pico o una pregunta para una revisión sistemática, debes considerar estos 4 elementos. Porque no hay primera sin segunda, vámonos al segundo ejemplo. Y este es uno de artes visuales. En estudiantes de fotografía de la Escuela de Bellas Artes, la incorporación de la fotografía estenoscopia, con cámara construida por ellos mismos, comparada con la enseñanza de la fotografía digital, profundiza la comprensión de los principios fundamentales de la luz y la óptica y promueve el desarrollo de la sensibilidad estética y la capacidad de experimentación visual al utilizar una técnica comparada con
en un sentido igual, mejora las capacidades o mejora la posibilidad de ser más sensible, es lo que está preguntando. Veamos cuáles son los elementos. Primero, la población. Estudiantes de fotografía de la Escuela de Bellas Artes. La intervención, es decir, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes? Incorporación de técnicas de fotografía estenopeica en el currículo con un enfoque en la experimentación con cámaras construidas por los propios estudiantes. Es decir, es lo que vamos a hacer. Esto que vamos a hacer se compara con la enseñanza de fotografía digital con énfasis en el uso de cámaras DSLR. Y los resultados, es decir, ¿qué vamos a obtener? Comprensión de los principios fundamentales de luz y óptica, desarrollo de la sensibilidad estética y la capacidad de experimentación visual. En niños de educación primaria, en las escuelas con estudiantes con habilidades diferentes, la implementación de un programa de educación artística con experiencia sensorial multimodal, comparada con los programas tradicionales, promueve el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación y la inclusión social de los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad visual. Esa es tu pregunta. ¿Y cuáles son los elementos? La población, los niños de educación primaria en escuelas con habilidades diferentes. La intervención, implementación de un programa de educación artística. Comparación, programa de educación tradicional. Resultados, desarrollo de la sensibilidad estética. Como te has podido dar cuenta, para armar una pregunta, primero se pone la población o el problema, luego la intervención, la comparación y terminamos con el último elemento, que son los resultados. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video en donde seguiremos profundizando sobre la formulación de la pregunta de investigación. Hasta pronto.